Muy buenas noches, estamos nuevamente en Combate por Nuestra Historia, emisión del programa número 12. Buenas noches, estamos con el licenciado Javier Rufino. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Hernán, buenas noches. Bueno, Javier nos va a acompañar hoy en el tema que vamos a tratar. Tenemos, como siempre, que decir que nos comunicamos por combatespornuestrahistoria@gmail.com. Estamos agradecidos al auspicio intelectual y moral del Instituto Bibliográfico Antonio Cini y por supuesto a la casa que nos concede el tiempo, TLV1, para poder establecer esta emisión. Hoy, Javier, ¿con qué tema vamos? Bueno, hoy vamos a hablar de lo que fue el golpe del 30, la presidencia de Uriburu, todos los antecedentes previos a lo que fue ese golpe del 30 y bueno, a ver qué quedó de eso, ¿no? Si realmente los proyectos que existían previos al 30 se pudieron concretar, si no, ¿por qué? ¿En aquella época se hablaba de golpe o la terminología en uso, más bien de revolución? Una revolución, ¿no? Sería, ¿no? Sí. Revolución, sí. Si leyendo las fuentes, la palabra revolución era la que más se utiliza. A pesar de que, por supuesto, después sabemos que en cierto sentido no fue una revolución. Una revolución implica cambios mucho más profundos. Pero sí se usó la palabra, incluso en los periódicos, ¿no?, de la época se puede leer revolución, ¿no? Sí. Y inclusive en los manuales escolares se suele leer, y también no en manuales escolares, sino en una historiografía bastante desarrollada, se suele leer el golpe como de repente hubo violencia en la Argentina, violencia política que no existía, ¿no? Claro. Es como que es un primer paso en una escalada de violencia que viene a inaugurar Uriburu, como si antes hubiese habido una constitucionalidad pacífica e inalterable a lo largo de todos los años. No sé qué te parece. Sí, no, y hay un detalle que a mí siempre me llamó la atención, ¿no? Que en muchos bibliografías o películas que se han hecho, no me viene a la mente La República Perdida, ¿no?, que tiene un contenido bien claro, lo ponen a Irigoyen como el pobre viejito que fue víctima, cuando en realidad Irigoyen en su momento también planificó revoluciones y fue parte de revoluciones, ¿no? O sea que la Argentina venía con problemas, con conspiraciones, con luchas por el poder desde hacía mucho tiempo. Claro. Y no olvidemos todo lo que eran también los intentos de lo que es la izquierda más radicalizada, que también tuvieron su accionar, ¿no? Que simplemente son soslayados porque no tuvieron éxito, nada más. Nada más. Pero hubo víctimas, victimarios, se derramó sangre, ¿no es cierto? Pero bueno, ha quedado como el golpe, ¿no? Como el golpe, como el comienzo de toda la decadencia argentina, de ese modo. Bueno, ¿y cómo comienza esta historia? ¿Vos habías profundizado en algunos antecedentes? Sí, primero quería comentar que hay escritos de primera mano, gente que ha vivido los hechos y que los ha plasmado en sus memorias, ¿no? Claro, sí. Tenemos ahí, por ejemplo, los escritos de los Ibarguren, Carlos, con la historia que he vivido, su hijo Federico con los orígenes del nacionalismo argentino. Un trabajo bastante poco conocido, el de Federico Ibarguren. Y muy interesante, o sea, es en base a todos como diarios escritos por él, ¿no?, durante mucho tiempo. Después al final incorpora otros elementos, pero gran parte del libro es creo que hay una edición sola, ¿no? Si yo mal no recuerdo. Creo que sí, que es del año 67. Sí, de los años 60. Sí, por ahí. Me parece que después no se volvió a editar. Con un libro así. Sí, una tipografía muy particular. Extraña, sí. ¿Y otras memorias tenemos? Bueno, Gálvez también. Hoy estaba revisando el libro Catilina, la segunda edición, ¿no?, de Dictio. Tiene un prólogo de Palacio, Ernesto Palacio, donde él cuenta su desencanto con la revolución. Él esperaba que la revolución fuera una cosa y cuando ve que esos objetivos no se concretan, que se restaura la antigua oligarquía, ¿no?, porque en cierto modo en Catilina él lo que hace es una crítica a la oligarquía del tiempo de los romanos, ¿no?, de la República Romana, pero él hace como un traslado histórico a los años 30, aquella revolución de Catilina frustrada, la relaciona, ¿no?, con lo que ocurrió en los años 30 aquí en Argentina. ¿Carulla habla de Carulla? Sí, no, totalmente. ¿En qué obra habla? Al filo del medio siglo. Al filo del medio siglo. Sí. Ahí, bueno,
tiene bastante. Bueno, él cuenta toda su... Él fue bastante fue parte protagonista, ¿no? Claro, fue protagonista, sí, de lo que se venía preparando, ¿no? Y tenemos, bueno, ahí tenemos, antes de pasar a la conspiración propiamente dicha, que lleva a la revolución, sería bueno tener un pantallazo de cómo venía Irigoyen. Claro. ¿En qué año es reelecto él? Irigoyen asume la segunda presidencia en el año 28, que el general Uriburu enseguida pide el retiro del ejército, ¿no?, ante esa situación. Y la segunda presidencia de Irigoyen es muy traumática. Es un hombre ya muy cargado en años, senil. 76 años. Exactamente. Sí, 76 años. Sí, y además no con todas sus facultades totalmente... Claro, pero además tiene que ver con las expectativas de vida de la época también. Totalmente. A los 76 o sea, años era una persona ya de muy elevada edad para cumplir funciones. Y la realidad es que no hubiera terminado el mandato, porque él muere en el 33, entonces los 6 años no los hubiera cumplido. Y bueno, comienza lo que es a rodearse de personajes de muy baja calidad, ¿no? Estos típicos aplaudidores que ciertos regímenes tienen, un Estado, bueno, clientelista, demagógico, populista, todas esas críticas que se le han hecho, ¿no? Y que frente a esta situación comienza a ver gente que se empieza a inquietar, a tal punto que después, cuando hay elecciones, creo que fueron en el 30, las pierde. En marzo del 30. Las pierde, o sea que la figura de Irigoyen, su popularidad se va a ir desgastando. En esto influye, porque las elecciones fueron en marzo del 30, elecciones legislativas, por supuesto, y en esto influye, por supuesto, la macroeconomía, todo el proceso económico que tenemos con la crisis, ¿no? Ahí tenemos otra variable a tomar en cuenta, la crisis económica, que igualmente, a mí me parece, ¿no?, siempre se suele tomar el tema de la crisis económica, el tema del petróleo, como los elementos determinantes en el derrocamiento de Irigoyen. Me parece, lo que yo veo, es más que nada un régimen totalmente descompuesto y que se cae por sí mismo. Porque en definitiva, ¿contaba con apoyos firmes a esta altura? Está bien, él viene de ganar unas elecciones en el año 28, ¿no? Pero entre el 28 y el 30 totalmente se ha ido muy golpeado, llega, ¿no? Sí, llega. O sea, no tiene un pie firme. No, y ya ahí ya la conspiración está, hay varias líneas de conspiración. Ya está muy avanzada para entonces. Sí. Y bueno, lo que a mí me interesa resaltar es la decadencia que significó ya en este momento el mismo sistema democrático en sí, ¿no? Porque lo que se empieza a cuestionar, por ahí todavía en forma tibia, pero ya aparece, es el mismo sistema democrático. Esto de sectores nacionalistas. De sectores nacionalistas o incipientemente nacionalistas. Pero podemos decir que es una revolución nacionalista, sería mucho decir eso. Hay una participación de sectores nacionalistas, pero es algo mucho más amplio. Claro, es una minoría que tuvo su acción en la calle. Es ruidosa, es una minoría pero ruidosa. Sí, ruidosa, sí. O sea, la calle está se juega mucho en la calle, ¿no? Ahí también tenemos, no olvidar lo que era el clan radical de la época, ¿no? Fuerzas de choque del régimen, que también las tenía, y bueno, frente a ese sistema que se está cayendo a pedazos de algún modo, surgen grupos como acá hablamos en un par de programas atrás de la Nueva República, el periódico La Nueva República, la Liga Republicana, ¿no? Con Roberto de la Ferrer, por ejemplo, el mismo Ibarguren, hijo Federico. Ellos motorizan un poco la conspiración detrás de Uriburu. Exactamente, están detrás de Uriburu. Incluso Uriburu está suscrito a estos periódicos nacionalistas que han ido apareciendo en esos años, ¿no? Primero La Voz Nacional, luego La Nueva República. Y hoy estaba repasando un poquito como un manifiesto de la Liga Republicana, y ahí queda bien claro que se está conspirando contra el gobierno y contra el sistema que sostiene a este gobierno. O sea, no era solamente una conspiración contra el gobierno. Mientras que está la línea de Justo, donde van todos los políticos opositores, ¿no? Los viejos políticos, los que representan al antiguo conservadurismo, a sectores del socialismo, demócratas progresistas, que
lo que ven en Irigoyen es el personaje que no cumple con las normas de la Constitución, que viola o que se lleva por delante el Parlamento. O sea, tienen esa mirada de Irigoyen, ¿no? Se quedan en ese, o sea, quieren recuperar de algún modo esa República Liberal del 53 que se había ido afianzando en el 80 y que con el régimen de Irigoyen ven que está siendo violentada. En pocas palabras, van por los principios liberales. Exactamente. Y volver al cauce, ¿no? Exactamente, volver al cauce, ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Bueno, o sea que ahí tenemos, sintetizando, dos líneas conspirativas claras, Uriburu por un lado, el general Justo por otro, ¿sí? Sí. Y tenemos un Uriburu que viene secundado, por supuesto estamos hablando que Uriburu establece una conspiración de tipo militar, sí. ¿Sí? Moviendo influencias militares, sí, que después no se van a dar de manera positiva, lo veremos en unos momentos, muy alejado con una influencia sí, pero ciertamente minoritaria, porque todavía es un grupo embrionario, ¿sí? Están los nacionalistas que aportan ideas, sí, aportan principios, alternativas, y sí tenemos una conspiración quizás con mucha más fuerza, si se quiere, que es la de Justo, porque detrás de él viene todo el establishment, ¿no? Y sí, son todos la vieja oligarquía política que busca recuperar los espacios de poder que había perdido en esos 14 años de radicalismo, ¿no? Sí. Incluso sectores del alvearismo, que el mismo Justo había sido ministro de Alvear. Claro. Hay después hay otras líneas de conspiración, estoy recordando ahora haciendo memoria. Cuando yo te preguntaba si Irigoyen pisaba en firme, si tenía apoyos y demás, ciertamente era un Irigoyen que estaba solo, porque después del 6 de septiembre, una vez que pasa la revolución, distintos grupos apoyan a Uriburu, pero además estamos hablando no de apoyos que uno puede llegar a establecer como lógicos dentro de determinada lógica política, ¿no? Hay momentos en que parece que el anarquismo también está promoviendo la revolución contra Irigoyen, por supuesto desde otra óptica, ¿no? Totalmente. Pero no toma una actitud defensiva frente a la revolución de Uriburu. Le interesa más que caiga Irigoyen. Con los comunistas, lo cuenta Carulla en sus memorias, pasa algo igual, él habla también de una conspiración comunista. Sí. Y además conspiraciones palaciegas detrás y a la sombra de Irigoyen. Porque es algo curioso, está muy comprobado también históricamente, cómo los que estaban cerca de él conspiraban, y quizá la más fuerte de esas conspiraciones era la que dejaba el vicepresidente Martínez, ¿no?, en funciones de la presidencia, proyectando que Irigoyen tenía que renunciar. Es más, creo que el día 5 firma la renuncia a Hipólito Yrigoyen, exactamente, ¿no? Estaba dentro de esa línea conspirativa. Claro. Quiere decir que Irigoyen, evidentemente, si no caía por acción de Uriburu, iba a caer por alguno de estos efectos, ¿no? Se estaba cayendo solo, estaba cayendo solo. Totalmente. No sé. Ahora es interesante también, por ahí no sé, me adelanto un poco, es como una vez que aparece Uriburu planteando una reforma, enseguida todos los que habían apoyado la revolución contra Irigoyen, como que empiezan a unirse para reclamar a Uriburu otra cosa, no quieren que Uriburu lleve adelante, claro. O sea, ya enseguida aparecen estos personajes que se dan cuenta que Uriburu está proyectando una reforma que va más allá de devolverle el poder de lo que ellos querían. Claro. Es muy distinto. Precisamente por eso queríamos abrir el tema con las líneas conspirativas, porque lo que después le van a pedir a Uriburu que haga no es precisamente la línea conspirativa que había triunfado el 6 de septiembre. Claro. Es otra línea que es precisamente la del general Justo. ¿Sí? Y el hecho está en que el que va a terminar quedándose con la presidencia va a ser Justo. Sí, ¿no? Al fin de todo este proceso, el victorioso es el general ingeniero, como le gustaba que le llamen, el general ingeniero Agustín Justo, que estábamos hablando fuera de cámara su condición de socio de la masonería, ¿no? Claro, masón, mitrista, liberal, ¿no? Sí. Obviamente. Si bien después durante su presidencia, cuando se lleva adelante lo que fue el Congreso Eucarístico, ¿no? Pero él como
representa el liberalismo propiamente. He leído por ahí que ya de grande y ese hecho lo impactó en su vida y que por ahí abandonó ciertos... el Congreso Eucarístico con un impacto. Sí, en lo que es su foro interno, ¿no? Pero en lo que es su foro interno, porque políticamente siguió representando... Hasta que, si mal no recuerdo, falleció en el año 42. 42 la muerte de varios personajes importantes, claro, ¿no? Pero hasta ese momento, hasta la muerte de él, siempre estuvo detrás del telón, manejando hilos de la política, siempre en función del régimen liberal, ¿no? Y en el 42 Morenel, Alvear, ¿no? Claro. Que representaban, bueno, y ahí es como que se cierra un ciclo en ese año, me parece a mí. Y vos señalabas el tema de Uriburu como una revolución que buscó tener un apoyo militar que después no fue tanto. Sí. Si bien fue una revolución militar, me parece a mí, te pregunto, vos que también lo investigaste el tema, las Fuerzas Armadas no tuvieron la participación que tuvieron después en otros movimientos, como por ejemplo el del 43, ¿no? Ahí hay una participación mucho más fuerte, me parece, mientras que acá en el 30, Uriburu, el fuerte de él, que son los cadetes del colegio. Son los cadetes del colegio militar y fracciones, ¿no? Fracciones que no son significativas. Es más, él tenía de la vereda de enfrente fuerzas leales al gobierno, y aquí hay una tesis para quien quiera trabajarlo. ¿Por qué esas fuerzas leales no opusieron una resistencia tenaz al avance de Uriburu, que, como se sabía, venía escoltado con los cadetes del colegio militar desde la antigua sede en San Martín, ¿no? En principio, algunos sostienen que no opusieron resistencia sencillamente porque Uriburu y los cadetes venían rodeados de una multitud. Sí. ¿No? Que Buenos Aires, y también se da en el interior, en algunos movimientos, realmente había una multitud volcada a la calle, con lo cual también fue un golpe fuerte, ¿no? Se puede estudiar esto. Nosotros tenemos distintas fotografías que el operador va a ir poniendo, y se puede ver en muchas de esas fotografías que siempre, en cada situación, hay una multitud. Sí, eso te iba a comentar, que hay fotografías donde se ha visto muchísimas fotografías. Bueno, y el mismo Carlos Gardel tiene un tema, ¿no?, que ha compuesto un tango. Sí, no, fue una cosa realmente popular, patria, así como estamos viendo ahora una fotografía. Si uno se detiene en hacer un estudio de las imágenes que tenemos de aquellos momentos, ya sea del mismo 6 de septiembre como de la jura que se hace 2 días después, el 8 de septiembre, como los distintos eventos a lo largo del gobierno de Uriburu, las multitudes son permanentes, y podríamos citar más todavía. Cuando Uriburu viaja a Francia, y ya para operarse, porque estaba muy enfermo, estamos hablando de principios del año 32, muere al poco tiempo en Francia luego de una operación, y cuando al mes retornan sus restos, volvemos a ver un escenario multitudinario, porque a veces estamos acostumbrados a ver los viejos documentales donde el entierro de un Irigoyen es una multitud volcada a la calle, etcétera, etcétera, y uno se imagina que al entierro de Uriburu deben haber ido 5 familiares. No, nada que ver. Y realmente vale la pena tomarse el trabajo de ver la apoteosis que fue la llegada de los restos del general Uriburu a Buenos Aires en ese año, a mediados de 1932, ¿no? Sí, totalmente. Con lo cual hablamos de cierto nivel de popularidad, y también la tuvo al principio, porque esto es al final de todo proceso. Y al principio ni hablar, las fotos hablan por sí solas, ¿no? O sea, se demuestra que había mucha gente ya que estaba cansada de la situación que se estaba viviendo en el país en ese momento. Evidentemente. Es más, había mucha gente que estaba descontenta, que había votado Irigoyen, y estaba descontenta con lo que estaba sucediendo, ¿no? Sí. Sobre todo en la administración pública, en el parate de los negocios públicos, en la crisis económica, en la falta de manejo y de conducción de situaciones hasta de las más elementales, y el clientelismo político, que era salvaje, con un nivel altísimo de corrupción. Bueno, todo esto
a pesar de cuestiones que en Irigoyen pueden llegar a destacarse como positivas, quedan absolutamente... Y estos aspectos muchas veces no son tocados cuando se presenta la figura de Irigoyen, estos aspectos de ese clientelismo tan... O sea, cuando uno ve ciertos manuales dedicados o destinados a, no sé, la educación media, por ejemplo, ciertos documentales, es como que quedan un poco a un costado todos esos temas. Las frases o las ideas más remanidas que se utilizan sobre Irigoyen, bueno, la neutralidad en ambas guerras, ¿no es cierto? Su firmeza en política exterior. La primera presidencia fue eso, ¿no? Claro. Hay elementos, por supuesto, como los hay en todos los gobernantes, esto hay que decirlo, elementos que son... una reivindicación de la hispanidad en la primera presidencia, exacto, ¿no? Exacto. Día de la Raza, como ellos llamaron, que fue cuestionado ese nombre, pero bueno, fue una iniciativa del gobierno argentino en ese momento. Sus muy buenas relaciones con la Iglesia, frente a gobiernos pasados que se habían caracterizado por su hostilidad frente a las cosas de la fe y frente a la Iglesia. Irigoyen tuvo una ley de divorcio, ¿no? Exactamente. En la primera presidencia. Hay signos de que él respondía a otra matriz que no era la del orden liberal clásico y conservador. Claro que los hay. Igualmente, me parece a mí, yo siempre ese tema es como que me quedan dudas, ¿no? Es que luego en los años 30 tenemos en ciertas líneas del conservadurismo también una defensa, un acercamiento a la Iglesia, ¿no? Entonces como que no es un monopolio de Irigoyen. Pero fíjate que también desde el radicalismo se pasa a la hostilidad frente a la Iglesia, ¿no? Como en la política argentina esto ha ido variando, ha tenido un itinerario. Ahora nos vamos a ir a un corte, después del corte seguimos con el tema, así que para comunicarnos, combates por nuestra historia @gmail.com y nos estamos viendo después de la tanda. Muy bien, estamos en este segundo bloque de combates por nuestra historia, tratando el tema hoy de la revolución del 6 de septiembre de 1930, el general Uriburu y lo que significó en la historia argentina este proceso que comienza para esta fecha. Javier, hablamos un poco de la historiografía oficial, de los manuales escolares y demás. Hay también una idea con respecto a la revolución que también es muy repetida, ¿no? Sí, totalmente. Se suele decir que es una revolución que tenía olor a petróleo. No sé, vos que indagaste un poquito el tema, ¿qué pensás al respecto? Mirá, hay una excelente investigación que es el general Uriburu y el petróleo, una investigación que tiene ya 20 años, pero que creo que no ha sido superada y que la han llevado adelante Fernando García Molina y Carlos Mayo, ¿sí? En un tomo pequeño, que son de los clásicos del Centro Editor de América Latina,
algunos tomos no son muy recomendables. Hay algo rescatable, digamos, en pero esa colección. Es una... Sí, hay cuestiones que uno, si las busca en detalle, puede acercarlas, y realmente ellos han investigado en profundidad, de una manera muy profesional, el tema de la relación entre Uriburu y el petróleo, ¿no? Por esto que se repite permanentemente en los textos escolares y en la historiografía. Y realmente digo que es una investigación muy prolija, porque ellos han ido directamente a las fuentes, ¿no? Y han estudiado material de todo lo que son los informes de diplomáticos extranjeros acreditados en la Argentina. Pero más interesante que esto todavía, que es valioso ya de por sí, están el estudio de las compañías petroleras, ¿sí? Y sus archivos y sus documentos que han podido indagar, y entonces, claro, ahí surge una visión absolutamente distinta de la que tenemos. Claro. Y surgen inclusive distintos intereses petroleros. Porque cuando se habla de la cuestión petrolera en Irigoyen, se habla de un sentido nacionalista, sí, que existía con YPF, con todo lo que significó Mosconi y todos los que venían con estas mismas ideas detrás de Mosconi, pero llegan a la conclusión estos investigadores de que no es justo, no está dentro de un marco de justicia histórica hablar de una revolución o un golpe, como se quiera decir, con olor a petróleo. Claro. ¿Sí? Como que hubiera estado manejado por estas compañías para derribar Irigoyen, cuando en realidad en el bloque anterior pudimos ver que era gran parte de la población la que participó. Exactamente. En la revolución, ¿no? Y además es también muy interesante porque son autores, en este caso, que son insospechados de una posición uriburista siquiera cercana. No, nada que ver. Nada que ver. Y ellos llegan a distintas conclusiones. Ellos transcriben ahí documentación de las compañías petroleras, y que en su momento cómo veían el hecho de la revolución y el gobierno de Uriburu. Y si bien no ven un enemigo, ¿sí? no se prueba de ninguna manera que la revolución haya tenido como motivación el petróleo, ¿sí? De ninguna manera. Hay que decir que también ellos exploran los intereses petroleros, y hay tres vertientes, que es la norteamericana, la británica, ¿sí? Y la alemana. Los tres tenían intereses en la Argentina, y también hay que decir que parte del gabinete de Uriburu, que él coloca en la revolución, tiene distintas vinculaciones con empresas petroleras, pero ahí está la sorpresa: esas vinculaciones que tienen de segundo o tercer orden son contrapuestas, claro, entre ellos mismos, ¿sí? Sí, sí. Porque no van de la mano las empresas petroleras norteamericanas con las británicas y con las alemanas. No son intereses consolidados y unificados en contra de, ¿sí? Entonces el análisis no puede ser tan rápido y tan fácil de uno de los tantos simplismos a los que nos tienen acostumbrados los que escriben la historia, llamado oficial, o sí, de algún modo, ¿no? Sí. No, el proceso fue mucho más complejo, evidentemente. Y también, para tener en cuenta la bibliografía, quería citar, el operador va a poner en pantalla una investigación de Díaz Araujo, ¿sí? Desconocida prácticamente, cuyo, ahí tenemos en pantalla la tapa. Es una investigación que Díaz Araujo pudo editar en Mendoza en 1997, uno de los trabajos menos conocidos de él. Son 2 tomos, y sin embargo no han tenido repercusión, y te digo más, es muy difícil conseguirlos. Es muy difícil conseguirlos. Qué pena. En librería de viejo, inclusive en bibliotecas, son ejemplares muy difíciles de conseguir, y es una investigación extraordinaria. Sí. Extraordinaria, donde él también destruye estos mitos que se van formando con un claro espíritu revisionista en el buen sentido, y llega a conclusiones muy parecidas. Así que si alguien tiene oportunidad de poder encontrarlos, los recomendamos ampliamente. Bueno,
Vayamos al gobierno. Al gobierno de Uriburu. Bien. Tiene un claro sentido reformista, ¿no es así? ¿Cuáles te parecen a vos que serían las líneas principales de la reforma que propone Uriburu una vez instalado en el poder? Bueno, me remito a lo que hablaste en el bloque pasado, ¿no? Fíjate que hablamos de dos vertientes conspirativas, por lo menos las más consolidadas, las más fuertes. Y ahí está la clave de estos aspectos. Uriburu sale del 6 de septiembre fortalecido por la popularidad que ha tenido la revolución, que como dijimos se ve claramente en las calles, pero enseguida se produce a poco menos de un mes un primer conflicto entre las tendencias, entre estas dos tendencias, la de él y la del general Justo. Justo buscó quedarse al margen, inclusive Uriburu le quiso ofrecer cargos de importancia y demás, pero Justo trató de esquivar todo lo que pudo el compromiso con la revolución, siendo realmente un ingeniero político, totalmente. Y previendo lo que venía. O sea, él sabía por qué lo hacía. Él sabía por qué lo hacía. Frente a un Uriburu que era un militar de estirpe, ¿sí? Hasta podríamos decir, algunos dicen de estirpe prusiana, pero también tenía una estirpe hispánica presente en su modus operandi, y con esto Uriburu se presentaba en desventaja, ¿no? Hay que decirlo, políticamente estaba en desventaja. Uriburu, por muchos testimonios, hasta inclusive por enemigos, era tenido como un hombre de bien, como un hombre honrado y como un hombre patriota, inclusive por sus enemigos, ¿no? Claro, y se presentaba frente a un Justo que era todo lo contrario, bastante inescrupuloso y muy hábil políticamente, ¿sí? Y que supo aglutinar las fuerzas anti-irigoyenistas, los políticos tradicionales, ¿no es exactamente así? Y acá también vendría bien una pregunta, que es ¿qué papel jugaron las Fuerzas Armadas después, ¿no? O sea, ¿quién tenía...? Porque se suele decir que las Fuerzas Armadas eran justistas en su gran mayoría, pero me parece que no es tan así el tema, ¿no? Hay un poco, creo que hay un poco de todo. Las Fuerzas Armadas están muy politizadas. Algunos suelen hablar de uriburistas, justistas y profesionalistas, ¿sí? Pero a ver, el profesionalismo también es una forma de politización, ¿no? Eso no tiene por qué, porque evidentemente también se defienden desde ese profesionalismo aséptico, si se quiere, se está defendiendo un régimen. Totalmente. Y eso también tiene vinculaciones políticas, no es una burbuja, ¿no? Que no tiene relaciones. Pero vamos a ver, en el marco en el cual estamos hablando de los primeros tiempos de Uriburu, que él da un manifiesto al pueblo, ¿sí? Donde tira unas primeras ideas políticas, evidentemente asesorado por sus amigos nacionalistas, que arman un revuelo y cosechan reacciones de todos los sectores. No vamos a hablar de las reacciones del radicalismo, que por supuesto los hubo, pero reacciones desde la esencia misma de los partidos conservadores, que son los que teóricamente eran el pie fuerte de la revolución. Pero vamos a ver lo que él va a decir en este primer manifiesto, simplemente un párrafo de un manifiesto que fue bastante más largo y que aconsejamos buscarlo en alguna bibliografía, o creo que en internet también se puede conseguir. Dice así: si el gobierno surgido de la revolución se limitara a sustituir hombres en el poder, es seguro que recogería el aplauso de los partidos beneficiados. Pero la revolución no se ha hecho para cambiar personas. Es necesario que la Constitución sea reformada y también el régimen electoral. Estaba tocando, ¿sí?, cuestiones muy, muy sensibles. Y yo quisiera completar el manifiesto porque tenemos preparado un video donde lo vamos a escuchar en la voz de nuestro locutor amigo, también una parte esencial de este mensaje que deja bien a las claras esta primera intención política de Uriburu, que finalmente no va a poder llevar hasta el final,
pero que sí golpeó muy fuerte en los oídos, especialmente de los políticos profesionales. Lo vamos a escuchar entonces. Creemos que es necesario, interpretando aspiraciones hechas públicas desde hace largos años por parlamentarios, hombres de gobierno, asociaciones representativas de grandes y diversos intereses, que la Constitución sea reformada de manera que haga posible la armonización del régimen tributario de la nación y de las provincias, la autonomía efectiva de los estados federales, el funcionamiento automático del Congreso, la independencia del Poder Judicial, entregándole el nombramiento y la remoción de los jueces, el perfeccionamiento del régimen electoral, de suerte que él pueda contemplar las necesidades sociales, las fuerzas vivas de la nación. Consideramos que cuando esos intereses puedan gravitar de una manera efectiva, no será posible la reproducción de los males que ha extirpado la revolución. Cuando los representantes del pueblo dejen de ser meramente representantes de comités políticos y ocupen las bancas del Congreso obreros, ganaderos, agricultores, profesionales, industriales, etc., la democracia habrá llegado a ser entre nosotros algo más que una bella palabra. Una fuerza realmente especial en estas palabras de Uriburu, ¿no? Que no dejan lugar a dudas, por lo menos en algún sentido. Y está claramente proponiendo un régimen corporativo, ¿no es así? Sí. Y claro, ¿cómo no van a reaccionar los políticos de comité, los profesionales de la política frente a esto? Se les terminaba todo, digamos. Y acá vendría bien una consulta que quisiera hacerte, vos que bueno, indagaste bastante en el tema, que es, se suele decir, bueno, Uriburu fue el representante del fascismo en Argentina. O sea, ¿podemos hablar de tal influjo, de como Uriburu el prototipo del fascista argentino, o ves otra cosa detrás de este proyecto de Uriburu y de lo que Uriburu representa? Yo creo que hablar de un Uriburu fascista realmente no cuaja con el perfil que tenemos de Uriburu. Porque es otro de los mitos de lo que veníamos hablando, tantos mitos del petróleo, ¿no? Y tiene que ver con esa guerra semántica, ¿no? Claro, ahí está. De estereotipos. ¿Sí? Yo creo que Uriburu no era fascista, sí que era partidario de un gobierno de orden frente al desequilibrio y a la anarquía, sí, sin duda. Pero bueno, a ver, un gobierno de orden no es hablar del fascismo. E inclusive no olvidemos que el fascismo en aquel momento no tenía la connotación que tiene ahora, ¿no? Totalmente. El fascismo en ese momento es un modelo de gobierno de una nación amiga de la Argentina, de una nación determinada que ocupa un lugar, un espacio y punto. Y que generaba la admiración en muchos lugares por el orden que había logrado y el progreso que había logrado para... Muy elogiado por distintos gobernantes y autoridades que nada que ver con la idea, con la doctrina fascista. O sea que lo de Uriburu respondería más a un realismo político. Es un realismo político del momento, equivocado o no, se vea como se vea, tiene que ver con un espíritu que estaba dando vuelta, que sí podemos decir que no estaba maduro para ser planteado en ese momento. Yo creo que no estaba el tiempo para plantearlo, que Uriburu le faltó tiempo, precisamente por ese grado de inmadurez sociopolítica en la cual se vivía, porque pensemos que él no quiso imponerlo. No nos olvidemos que existió un plan público que se debatió en la prensa y por distintas personalidades del momento, constitucionalistas, políticos, jurisconsultos y demás, donde había un plan mínimo para llevar adelante, que era un plan escalonado, ¿no? De elecciones, en las cuales ese Congreso iba a tener que votar las reformas a la Constitución. Ahora, el Congreso elegido en ese plan que funcionarios de Uriburu querían llevar adelante, fíjate qué contradictorio, era un Congreso surgido de elecciones donde participaban los partidos políticos. Sí.
O sea, de algún modo intentó apoyarse en el Partido Conservador, pero... creyendo que iban a tomar conciencia de que esto podía tener otra salida. Sí, sí. Sí, de que iban a tener una vocación patriótica en tal sentido. En fin, había en Uriburu cierto idealismo, cierto grado de idealismo, que habla digamos, de su honradez personal, ¿no? Hasta podemos hablar quizás en algún momento de ingenuidad política, ¿sí? Pero fíjate lo que él le dice, cuando él habla claro, más claro que nunca, es frente a sus camaradas, cuando él se siente familiarizado, y fíjate cómo a fines de año él habla frente a la escuela de infantería, creo que fue, y él explica, en el medio de todas estas reacciones de los conservadores que se tiran contra Uriburu y dice, ¿cómo va a decir esto en este momento? ¿Sí? Dice, antes de la revolución, muchos hombres políticos que tuvieron noticias de que tal suceso se preparaba, llegaron hacia mí con el propósito de vincularse al movimiento, de crear un compromiso, de atarme, en una palabra, a los fines que cada partido político tiene, como es natural. O sea, él está haciendo una suerte de denuncia. Sí. Estos que están reaccionando contra mí estaban en la conspiración, vinieron a verme y querían atarme, querían comprometerme. Querían sacar su ventaja, digamos. Claro. Usarlo. Claro. Yo, que no he sido, que no he deseado ser y que no quiero ser hombre político, comprendí que para que la acción militar tuviera éxito era necesario llevarlo a cabo militarmente, es decir, que uno mandara y los demás obedecieran. Así se procedió y por eso se consumó el éxito. Y tuve razón al no crear compromisos de ninguna naturaleza, justamente para colocarme por encima de los partidos y para que el refuerzo fuese desinteresado y noble. Un esfuerzo en favor del país y no en favor de los partidos políticos que tienen sus intereses que no siempre coinciden con los de la nación. Sí. Claro, acá surge la pregunta del millón, ¿no? ¿Quién recoge esta inspiración de Uriburu? ¿Cómo lo ves vos a eso? De ahí para adelante. Y de ahí para adelante es que realmente hay intentos de llevar a cabo esto y que no se van a poder lograr justamente por toda esta jauría que se le viene encima, ¿no? Van a haber muchos palos en la rueda y los políticos profesionales van a hacer lo posible por recuperar el poder perdido. Y bueno, vienen aquellas elecciones del 31, ¿no? Que fueron un traspié importante, me parece a mí, ¿no? Él busca también crear mecanismos de respaldo, ¿no? Él, por ejemplo, crea la Legión Cívica, ¿no? Como una fuerza de apoyo a su gobierno. Exactamente. Pero bueno, ahí se movilizan de una manera los partidos políticos que se le va a terminar haciendo muy complicado poder llevar adelante este proyecto, ¿no? Bueno, sí, vamos a ir sintetizando porque no nos queda mucho tiempo. Tenemos que decir que Uriburu gobernó el país durante 14 meses, sí, que finalmente, pese a sus intentos y a los de algunos nacionalistas que estaban cerca de él, de llevar adelante estas ideas, no logra hacerlo, no tiene fuerza para hacerlo. El nacionalismo es minúsculo. Disculpa que interrumpa. Sí. Algunos nacionalistas, uno los concluye leyendo sus memorias, ¿no? Pensaban que llegó Uriburu al poder y iba a ser el gobierno de ellos, pero en realidad la gran desilusión es que Uriburu se rodeó con otros ministros, sí, ¿no? Tuvieron cargos de segundo orden en alguna provincia, en alguna repartición, sí, pero no ocuparon los primeros espacios como ellos creían que iban a ocupar. Porque Uriburu, en sus limitaciones, sí, que por supuesto las tenía, coloca a funcionarios apartidarios, ¿sí? Porque del elenco de su gabinete, la gran mayoría no tenía relación con el Partido Conservador o con cualquiera de los partidos conservadores que estaban en danza. A ver, culturalmente eran conservadores, sí, ¿sí? Políticamente seguramente tenían vinculación ideológica, doctrinaria, a un fondo conservador, eso no cabe duda, pero no eran de las figuras partidarias. Él en principio se contentó con eso, ¿sí? Pero también hay que decir
que el nacionalismo era una expresión minúscula, sí, que los nacionalistas más ruidosos, de mayor vocación política, eran muy jóvenes, sin experiencia de ningún tipo, con lo cual él, si en algún momento pasó por su cabeza contar con ellos, no había elementos. La verdad es que no había elementos más que contados. Uno de ellos fue Carlos Ibarguren, que tampoco podemos definir a ese momento como un nacionalista, ¿no es cierto? Claro, como hoy lo conoceríamos. Tenía Tampoco muchos elementos todavía del conservadurismo, o sea, ¿no? La cuestión, de la democracia progresista. Exactamente, ¿no? Exactamente. Con lo cual tenemos una situación problemática para Uriburu al principio, que es formar poder. No tiene poder. Sí. O sea, ha vencido una conspiración militar, pero no tiene el poder. Y esto lo sufre durante esos 14 meses de que hablamos. Y lo sufre, vos hablaste de la Legión Cívica como una institución que él funda para tratar de apoyarse, porque no quiere saber nada con los partidos políticos. No quiere saber nada. Pero no solamente con el irigoyenismo, con el radicalismo antipersonalista, con los conservadores, por supuesto con el socialismo, no quiere saber nada. Y cuando llega el momento, son tantas las presiones que él recibe, él ya estaba gravemente enfermo, él se da cuenta que no puede terminar, se da cuenta que no tiene sucesión, ¿sí? Y termina llamando a elecciones, que son las elecciones de noviembre de 1931, y que son las que finalmente llevan al gobierno al general Justo, que es el que inaugura la llamada década infame. Que él sí iba a poder construir poder en esos años. Exactamente, él sí. Y vamos a, después de esta breve síntesis que hicimos, muy apurada porque ya no nos queda tiempo, vamos a ver un parrafito de una sorpresa que Uriburu le deja Justo cuando se va. Porque en el 20 de febrero de 1932, cuando Uriburu hace el traspaso de gobierno a Justo, en una ceremonia muy solemne, muy concurrida en Casa de Gobierno, hay una apoteosis al final, y la multitud acompaña a Uriburu hasta la casa, ¿sí? Prácticamente llevándolo en andas, y Justo queda solo en Casa de Gobierno, ¿no? Es todo un símbolo, ¿no? Y Uriburu deja públicamente un manifiesto a Justo para que él lo lleve adelante, lo compromete públicamente. Y fíjate vos, uno de esos párrafos que él le deja para comprometerlo, realmente es muy fuerte, porque Justo lo que va a hacer abrir el cajón del escritorio, ¿no? Y dejar el manifiesto ahí. Pero escuchá, porque es muy interesante. Existen afortunadamente agrupaciones y hombres capaces de evolucionar y renovarse aceptando nuevos sistemas y nuevas ideas, dice Uriburu. En ellos confiamos los revolucionarios argentinos de 1930, que no podemos tomar en serio que se nos tilde de reaccionarios con el lenguaje y con las ideas de la Revolución Francesa. Y tenemos otro párrafo de este manifiesto. No concebimos que un país de agricultores y hacendados esté representado en la Cámara de Diputados por 59 abogados, 36 médicos, 9 hacendados, 2 obreros e igual cantidad insignificante de otras profesiones, como ha ocurrido hasta el 6 de septiembre y como seguramente ocurrirá con el actual Congreso. No creemos en la eficiencia irreemplazable de los hombres, que hace necesario que una misma persona se instale durante 30 años consecutivos o alternados en el Parlamento. Y sigue Uriburu. Estimamos indispensable para la defensa efectiva de los intereses reales del pueblo la organización de las profesiones y de los gremios y la modificación de la estructura actual de los partidos políticos para que los intereses sociales tengan una representación auténtica y directa. Consideramos equivocada la copia de cualquier ley extranjera de corporaciones. Estaba pensando en una solución nacional, ¿no? Sí. Porque nuestro sistema debe ser ante todo argentino, es decir, debe consultar nuestras propias modalidades. Este es el espíritu de la Revolución de Septiembre,
que el nacionalismo toma a partir de 1932 y que va a sostener, ¿sí?, que va a llevar adelante. Y no un espíritu de oligarquía, ¿sí?, de volver al orden conservador en su etapa más funesta para el país, o a un modelo semicolonial y de dependencia. No, es otra cosa totalmente distinta. Así que bueno, Javier, con esto, si te parece, cerramos este pequeño aporte que hemos querido dar. Sí, tratamos de esclarecer un poquito y de tirar por tierra ciertos mitos y mostrar, aunque sea en forma escueta, lo que significó la revolución de 1930 y el proyecto de Uriburu, ¿no? Bueno, esperemos que haya servido de algo y desde ya, bueno, muchísimas gracias por tu presencia. Esperamos entonces que se comuniquen a combatepornuestrahistoria@gmail.com. Agradecemos especialmente a TLV1 que nos concede muy gentilmente el espacio y al auspicio del Instituto Bibliográfico Antonio Cini, que lleva adelante esta suerte de investigación, no solamente de estos temas, sino de otros temas relacionados con el siglo XIX de la historia argentina. Así que muchas gracias y nos estamos viendo.